fruto, dice aquí, en su tiempo. La Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse. Qué bueno que los jóvenes nos están poniendo unos videos de información de algunos libros. Qué bueno. Pero esa información que está en las páginas de la Biblia es para transformarnos. Y allí es donde está el problema, porque no permitimos, no nos dejamos transformar por la palabra de Dios. No permitimos quebrantarnos con la palabra de Dios. El yo nos domina. La palabra de Dios debe transformar el corazón de la persona cuando la lee y la medita. ¿Qué me dijo Dios? Señor, ¿recuerdan Pablo cuando cayó de rodillas? Señor, ¿qué quieres que haga? Esa pregunta debemos hacerla nosotros todos los días cuando leemos la Biblia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Revélame, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo cambie? ¿Cómo quieres que yo me conduzca? Enséñame, Señor. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? Entonces dice aquí, en su boca y en su corazón. La enseñanza es que la palabra no se debe apartar de su boca, debe formar parte de su vocabulario en todo tiempo. Usted debe hablar de la Biblia. ¿Cómo puede ocurrir esto? De una sola manera. Cuando usted lee y medita de día y de noche en la palabra de Dios. O sea, cuando usted medita todo el tiempo. Esa es la única forma en que la palabra de Dios puede pasar a su corazón. Es un principio sencillo. Si usted satura su mente con la palabra de Dios y la pasa a su corazón, eso saldrá en todas sus conversaciones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un cristiano verdadero en toda conversación va a salir a relucir la palabra de Dios. Pueden estar hablando de lo que quieran, pero le aseguro que en la conversación usted va a sacar palabra de Dios. Ese es cuando el corazón se satura de la palabra de Dios. Miren Proverbios 4, versículos 20 al 22. Proverbios 4, versículo 20 al 22. Dice aquí, tómelo para usted, hermano. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de ¿dónde? Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Así de sencillo. ¿Por qué debemos llevar una vida de lectura de la palabra de Dios? Porque ella nos nutre, porque ella nos fortalece, nos permite crecer espiritualmente, porque satura mi corazón y yo hablaría palabra de Dios y entonces espiritualmente yo voy a prosperar. Lleve una vida constante de lectura de la palabra de Dios y su vida será transformada. Cuando usted medita al leer los versículos, un versículo una y otra vez y analiza su significado, comenzará a llenar su corazón de la palabra de Dios. Pero miren lo que acabo de decir. Cuando usted lee un versículo y lo medita una y otra vez. ¿Saben por qué, hermano? Pasamos por encima de la palabra de Dios. Lo que está pasando con nuestras generaciones y todas las que vienen detrás nuestro es que estudian la palabra de Dios como para un examen.
Piló usted bastante para un examen, ¿verdad? Y una semana después, ¿qué pasó? Se olvidó. Se quedó aquí. Y la palabra de Dios no debe quedarse aquí. La palabra de Dios debe bajar a nuestro corazón. Entonces seremos transformados. No es para incrementar nuestro conocimiento, porque el conocimiento envanece, nos hacemos soberbios, orgullosos, en vez de ser humildes cuando tenemos el corazón saturado de la palabra de Dios. Dice la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que ella está escrito. Entonces, el tercer punto de Josué 1:8 es la obediencia a la palabra de Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita. Entonces no es obedecer lo que a mí me gusta, que eso es lo que hacemos hoy en día. Me gustó un versículo, me lo memorizo y en toda conversación saco ese versículo, fuera de contexto muchas veces. La palabra de Dios es para obedecerla. El propósito no es conocimiento, sino obediencia a la palabra de Dios. Qué hermoso. La obediencia a la palabra de Dios es clave para mantener comunión con el Señor, para mantener un lenguaje bíblico. La obediencia es clave. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque debemos ser obreros aprobados. Hoy en día hay muchos predicadores, muchos evangelistas que se llaman así, pero que no son obreros aprobados, porque no usan bien la palabra de Dios. Por eso Pablo le enseñaba a Timoteo, procura con diligencia, le dijo, que fuera un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si vamos a hablar de la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, meditarla, aplicarla a nuestras vidas. Entonces vamos a entender y vamos a poder compartirla con otros. Y todos, déjenme decirles, no son los pastores nada más los obreros. Todos somos obreros. Entonces, ¿usted quiere ser un obrero aprobado? Use bien la palabra de verdad. Estúdiala. Para usarla bien, tiene que estudiarla. Para enseñar, usted tiene que ser primero estudiante. Primero estudio, aprendo, aplico y entonces enseño. Esa clave es para todos los maestros. Usted no puede enseñar lo que no ha aprendido. Como obreros del Señor debemos mantener una disciplina constante en el estudio de la palabra de Dios. Un maestro, una maestra, un predicador nunca puede estar fuera de la palabra de Dios. Los cristianos, si queremos crecer espiritualmente, estar firmes contra el pecado, ser obrero aprobado, debemos leer, meditar y obedecer la palabra de Dios y entonces tendremos una vida abundante en Cristo. Lo que pasa es que queremos tener una vida abundante porque hay un versículo que lo dice, pero no hago nada. Anoche, hablando con los jóvenes, cuando terminé de predicar, vi muchas caras largas, muchas caras serias. No vi gozo. ¿Saben por qué? Porque nuestras enseñanzas a las generaciones que vienen subiendo es deficiente. Quizás conocemos de la palabra de Dios, pero no estamos transmitiendo el mensaje como debe ser. Entonces, cuando se nos habla duro de la palabra de Dios, como lo hice anoche, y los jóvenes que están aquí lo saben, nos hace sentir mal. Porque es que yo tengo todo, desde chiquito, yo estuve en cuna, ya mira, allá atrás yo estuve en cuna. Nunca me habían hablado así. ¿Cómo es posible que me digan que los jueces tuvieron que venir porque el pueblo se rebeló y que estamos en la misma cosa que en ese tiempo? Sí, estamos en lo mismo.
rebeldes, desobedientes a la palabra de Dios. Le estamos dando la espalda a Dios. Tenemos que enseñar a las futuras generaciones. No es venir a la iglesia, a la cuna, a jugar. Es venir a estar con Dios, a aprender de la palabra de Dios. Y comenzamos desde cuna. 4 a 6. Sí, tenemos un ratito para pintar y un ratito para cantar, pero vamos a enseñarles qué es la salvación, quién es Dios, por qué estamos aquí, la creación. Tenemos mucho, hermanos, tenemos un trabajo muy grande. Yo no sé cuánto tiempo el Señor me va a tener aquí, pero lo que estoy viendo es mucho trabajo, porque vez tras vez, como pasó en Israel en el tiempo de los jueces, vez tras vez, nuestras generaciones se están apartando del camino de Dios. ¿Saben por qué? No le estamos enseñando bien. Y comienza desde casa. Comienza desde casa. Mandamos a los chiquillos a la iglesia, vayan allá, déjenme a mí tranquilo ver el juego. Cuando el chiquillo crece y tiene 15 años, ya no quiere venir a la iglesia. Pasaron 1 hora con nosotros aquí, ya lo poquito que le enseñamos, ya hasta allí. Así va a pasar como el tiempo de los jueces 2, del 8 al 15. Y cuando murieron los del tiempo de Josué y toda su generación, dice, se levantó una generación que no conocía de Dios. ¿No creen que está pasando eso ya? Está pasando. Entonces tenemos nosotros que meternos en la palabra de Dios, hermanos, para poder aprender y enseñarle a las generaciones que vienen, porque si no, no van a conocer de Dios. Y el mundo sí que les enseña rápido allá afuera. Debemos estudiar la palabra de Dios porque nos guía y nos regocija y nos bendice. ¿Qué razones más importantes para estudiarla? Mire el Salmo 119. Nos guía, nos bendice. Y yo diría, nos alumbra. Salmo 119. De salida les digo que es una bendición estudiar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¡Qué bendición! Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo no es caer aquí con un ataque de epilepsia. Una de las funciones del Espíritu Santo es darnos discernimiento en el entendimiento del mensaje de Dios. Salmo 119, 1 y 2, mire lo que nos dice. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Quiero aclararles que los estudiosos dicen que el Salmo 119 probablemente lo escribió Esdras y se refiere todo a la palabra de Dios. Lo único que utiliza palabra de Dios, estatutos, testimonio, la ley de Jehová y muchos títulos. Pero en sí el Salmo 119 se refiere todo a la palabra de Dios. Dice aquí en estos dos versículos que los que andan en la palabra de Dios son bendecidos porque sus caminos son perfectos. Una razón importante para leer la palabra de Dios, porque si no andamos por caminos torcidos, hermano. Sus caminos son perfectos porque guardan sus mandamientos y con todo el corazón buscan sus caminos. Entonces, yo quiero guía espiritual. ¿A dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. Los caminos hoy en día son tortuosos, hermano. Así que si yo quiero andar rectamente, yo tengo que ir a las páginas de la palabra de Dios y preguntarle a Dios cómo quiere que yo ande. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son
Caminos de muerte. Y eso está pasando mucho con la juventud hoy en día, hermano. Cuando regresan todos golpeados de la vida, vienen a preguntar ¿por qué? Yo no me cansaré de decirle eso a los jóvenes. El mundo allá ofrece muchas cosas que al final paga mal. Y cuando regresan de allá, vienen torcidos, molidos y todos golpeados. Hay que buscar el camino de Dios, jóvenes. Hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscar los senderos que nos indica la palabra de Dios. 119:9, mire lo que nos dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con no leer su palabra. Así dice ahí. Con guardar su palabra. ¿Y qué significa guardar su palabra? Cumplirla, aplicarla a su vida. Eso significa. Vivimos en un mundo de pecado, ¿sí o no? Vivimos en un mundo de pecado. Y el salmista hace una pregunta. ¿Con qué podemos permanecer puros en un ambiente impuro? Con guardar la palabra de Dios. El ambiente que nos rodea es impuro. ¿Con qué puede mantenerse un joven puro? Con guardar la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Necesitamos consejo, necesitamos fortaleza y esto lo encontramos para leer la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas vamos a recibir tentaciones. El pecado está presente en todo momento. Entonces, ¿cómo puede un joven permanecer puro si no busca la palabra de Dios? Imposible. Imposible. Versículos 10 y 11, mire lo que nos dice. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí tienen la respuesta. Guardar los dichos, guardar la palabra de Dios en el corazón para no pecar. Queremos nosotros solitos vencer al pecado. Yo puedo resistir, es que yo soy salvo. Nadie te dijo que cuando fuiste salvo ibas a dejar de pecar. El pecado iba a estar ahí presente siempre. Tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Pero el Señor nos dejó las herramientas para vencer al pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Y si morimos con Cristo, estamos muertos al pecado. Pero tenemos que alimentarnos espiritualmente. Un debilucho espiritualmente no puede luchar contra el pecado, va a caer. Téngalo por seguro. Necesita alimentarse con la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones nos dará fortaleza contra el pecado. Versículo 14 al 16. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, me he gozado en tu palabra. ¿Sí? Más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de qué cosa. De tus palabras, bendito sea el Señor. Muy claro. ¿Saben por qué no lo sabemos? Porque no leemos la palabra de Dios. Aquí está todo. Solamente estamos viendo el Salmo 119. Solamente vimos un versículo de Josué, uno de Jeremías. Pero si no leemos, ¿cómo vamos a estar fortalecidos espiritualmente para la lucha que tenemos contra la carne, contra el diablo, contra el mundo? Es una lucha férrea. Por eso tenemos que tener un hábito de ir a la palabra de Dios cada día de nuestras vidas.
Un día me voy a ir a la clase del hermano Gabriel y le voy a preguntar a cada uno de los jóvenes qué leyó en la mañana y que me cuente qué entendió. ¿Les parece? Estaba jugándome con ustedes. Salmo 119, versículo 19. Miren esto. Forastero soy yo en la tierra. No me encubras de tus mandamientos, perdón. Soy forastero. Somos forasteros aquí en esta tierra. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Y por eso dice el salmista aquí, dice, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Qué significa eso? Permíteme permanecer en tu palabra siempre, porque soy forastero. Aquí me van a atacar la gente del mundo, me va a atacar el pecado, el diablo me va a atacar. Entonces, ¿dónde debo andar? En la palabra de Dios. Necesitamos dirección de Dios para saber el camino por donde transitemos. Y esa dirección la encontramos en la palabra de Dios. Amén. Si no vamos a la palabra de Dios para encontrar la dirección de por dónde debemos transitar, andaremos errantes como barco a la deriva por el mundo. Créanme, y las tempestades, las tormentas van a venir muy fuertes. No podemos andar así. Debemos cubrirnos con la palabra de Dios. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Gloria a Dios por eso. Hermano, muchas veces estamos abatidos. Dice el salmista, abatida está mi alma, vivifícame, dame algo para vivir, dame fortaleza. Y es que la palabra de Dios nos vivifica. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Estábamos muertos espiritualmente y la palabra de Dios nos dio vida con Cristo. Razones suficientes para vivir una vida de lectura y estudio de la palabra de Dios. Si usted no lo ha hecho hasta ahora, yo le exhorto con mucho amor a que lo haga, porque la pelea es dura. Créame. Y el enemigo a veces no te ataca a ti nada más. Te ataca a los de alrededor tuyo, a los que tú amas. Ahí ataca para que te duela. Entonces busca la protección, busca el camino a través de la palabra de Dios, porque solo no te vas a poder defender. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Punto 3. Porque somos salvos por el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Somos salvos por el mensaje de la palabra de Dios. Alguien nos habló un día de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado y nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal. Entonces, ¿cómo conocimos a Cristo? A través de la palabra de Dios. Las personas son salvas por el mensaje que está en la palabra de Dios. Romanos 10, 13 al 17. Versículos conocidos. No estamos estudiando ningún versículo desconocido. Romanos 10. Versículo 13 al 17. Aquí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Pero entonces dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
Así que la fe es por, y el oír por la palabra de Dios. Somos salvos por el mensaje recibido de la palabra de Dios, pero entonces tiene que haber quien predique la palabra de Dios para que escuchando el mensaje las personas conozcan de Cristo y sean salvos. ¿Está usted dispuesto a ir a hablarle de Cristo a alguien? Pero primero tenemos que nutrirnos. Primero tenemos que estudiar la palabra de Dios para entonces poder compartirla con alguien que no la conoce. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O a aquel de quien no han oído. A veces cometemos unos errores grandes. Lo que pasa es que tienes que abrirle tu corazón a Cristo. Lo que pasa es que tienes que aceptar a Cristo. A un incrédulo no le estoy diciendo nada. Absolutamente nada. Yo tengo que haber estudiado el mensaje del Evangelio para explicarle a la persona que fue Cristo el que vino a este mundo, estuvo entre nosotros, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó el tercer día para el perdón de nuestros pecados, y todo aquel que cree en Él será salvo. Entonces sí tengo que estudiar la palabra para entonces ir a compartirla. El mensaje de salvación está en la Biblia. Y debemos compartirlo y es nuestro deber. Pero por eso debemos estudiarla para poder compartirla. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25, versículo conocido también. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces somos nuevas criaturas, dice renacido. Somos nuevas criaturas, ¿por qué? Por el mensaje de la palabra de Dios, nuevamente. Está claro. Pero la pregunta es, ¿sé compartir este mensaje? El problema de muchos cristianos no es que no les guste salir a evangelizar, es que tienen temor de no poder, de no saber compartir el mensaje. Y el temor los constriñe. Y mejor no voy, porque voy a quedar mal. ¿Y qué tal si la persona que está allá sabe y me comienza a preguntar? Y eso nos limita a hacer el trabajo por el cual Dios nos tiene aquí, compartir el evangelio. Hay que compartir la palabra de Dios. Y termino con un versículo muy conocido por todos nosotros. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Dice aquí la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Una espada de doble filo. Penetra, es cortante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y recuerde que engañoso es el corazón. Entonces, a través de la palabra de Dios, que esa espada llegue hasta el corazón de la persona. Tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. La palabra de Dios fue viva en la creación. El mundo estaba vacío, estaba en tinieblas, no había nada. Pero dice la palabra de Dios, y dijo Dios, y se hizo. Entonces el mundo fue creado por la palabra hablada de Dios.
La palabra de Dios obró el milagro. Todo fue creado por la palabra de Dios. Pero ¿y qué de nuestras vidas? Acabamos de decirlo. Nosotros, nuestras vidas, estaba vacía, desordenada. Pero vino la palabra de Dios a hacer el milagro. Y la palabra de Dios nos trajo el mensaje de Cristo y nos hizo nuevas criaturas. Ahora somos salvos. Somos ciudadanos del cielo, tenemos una residencia en el cielo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Todos nosotros nacemos muertos espiritualmente. Pero cuando recibimos el mensaje de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo entra en nuestros corazones y nos vivifica el Espíritu. Entonces, con el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos comunión con Dios, que es Espíritu. Por eso el incrédulo lee la Biblia y no la puede entender. Porque hay que interpretarse y entenderse espiritualmente. La palabra de Dios obró el milagro en nuestras vidas. Por eso es viva y eficaz. Y ese término eficaz corresponde a la palabra griega energis, que significa activa, que da energía. Entonces la palabra de Dios es viva y transmite energía. Gloria a Dios. Haga la prueba, hermano. Usted está desanimado un día, póngase a leer la palabra de Dios para que usted vea cómo se anima. Hágalo. Más cortante que toda espada de dos filos. Un profesor del instituto le dijo a sus estudiantes: recuerden que cuando ustedes predican la palabra de Dios, que es eficaz y muy afilada, puede cortar en dirección a la congregación, pero el otro lado va a cortar en dirección al predicador. Cuando el predicador se para acá de este lado, créanme que la palabra de Dios ya cortó. Ya hizo su trabajo. Entonces es importante que entendamos que debemos tener una vida constante en la palabra de Dios. Permitir que esa espada de dos filos penetre, corte, discierna los pensamientos, entre en nuestro corazón y nos transforme. Déjese transformar por la palabra de Dios. La palabra de Dios trata con las vivencias más íntimas y ocultas de nuestros corazones. Por eso dice que penetra. Y créanme que tenemos vivencias íntimas y ocultas en nuestros corazones que solo Dios las conoce. Pero la palabra de Dios se encarga de ir cicatrizando todas esas cosas. Todas esas asperezas que tenemos, todas esas cosas que tenemos malas en nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que se encarga de ir. Dice en Juan 15, si no me equivoco, versículo 3, que vosotros sois limpios por la palabra de Dios. Entonces, permita que la palabra de Dios te limpie. Para el creyente, la palabra de Dios debe ser más que el oro fino y mejor que el dulce y la miel que destina un panal. ¿Cómo es para usted la palabra de Dios? Eso me lo dice el Salmo 19:10. ¿Cómo es para usted la palabra de Dios? ¿Dulce como la miel? ¿Mejor que el oro? ¿Cómo es? ¿O simplemente un problema porque si no me preguntan qué leí? Si usted la lee así, mejor no lo haga, porque a Dios no lo puede engañar. Lea la palabra de Dios como es, la palabra de Dios. Alguien dijo, y esto lo creo y lo sostengo. Alguien dijo, la palabra de Dios te mantendrá apartado del pecado, o el pecado te mantendrá apartado de la palabra de Dios. ¿Cuál es su situación? ¿No lee porque el pecado lo tiene apartado de la palabra de Dios? ¿O sí la lee constantemente para apartar el pecado de su vida? Wow, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo.
Analice su vida. Si cuando va a leer la palabra de Dios, usted tiene sueño, tiene pereza, tiene desánimo, tiene cansancio, analice qué pecado tiene oculto sin confesar, porque le aseguro que algún pecado hay. Y el pecado te aparta de la palabra de Dios. Queremos concluir con algunos comentarios. Deje que la palabra de Dios tenga un efecto en su vida y le transforme. Léala, medítela, obedézcala y aplíquela a su vida. Por este libro conocimos a Cristo y somos salvos. Entonces, hablemos de la palabra de Dios a otras personas. Es nuestro deber. Somos bendecidos por guardar la palabra de Dios. Salmos 119, 1 y 2. El joven limpiará su camino si guarda la palabra de Dios. Salmo 119, 9. La palabra de Dios es nuestra luz, es nuestra lámpara que nos encamina por el buen camino. 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios, hermano? Si usted ama la palabra de Dios, no se apartará de ella. La deseará, se gozará, la meditará y su vida será transformada. Vamos a orar. Yo sé que estos mensajes tópicos, sobre todo de la palabra de Dios, no los queremos entender muchas veces. Pero yo creo que es el momento que nos dejemos transformar, que nos dejemos tocar por la palabra de Dios. El mensaje de salvación está en la palabra de Dios. Si alguien aquí en esta mañana quiere ser salvo por el mensaje de la palabra de Dios, quiere recibir a Cristo, entendiendo que solo Cristo le puede salvar del infierno, que fue Cristo el que vino a morir en la cruz y resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados, que solo tenemos que aceptarle como único y suficiente Salvador personal. Si entendimos eso, y en esta mañana alguien aquí quiere alzar su mano y decir, yo hoy quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal, porque lo he escuchado a través de la palabra de Dios. Yo quiero ser salvo hoy. ¿Alguien aquí se atreva a levantar su mano y decir, yo quiero ser salvo en esta mañana? ¿Hay alguien aquí así? Señor, gracias por este mensaje. Gracias por los hermanos que han estado escuchando acerca de tu palabra. Padre, perdónanos porque no hemos desarrollado muchos el hábito de leer tu palabra constantemente. Pero yo te pido, Señor, que alumbres nuestros corazones, que toques y transformes corazones aquí, para que en esta mañana cada uno de aquí salga convencido de que si quiere llevar una vida fructífera, una vida agradable, una vida alejado del pecado, tiene que leer la palabra de Dios. Señor, permite que los que están aquí y también los que están en su casa entiendan que solo a través de tu palabra, de tu mensaje, podemos llevar una vida que te agrade a ti. Gracias, Señor, te damos por este mensaje. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.